Vamos a hablar como siempre de salud. A esta hora intentamos darle espacio a esta temática, pero la salud también tiene mucha relación con el costo, ¿no? Y eso también se transforma en un problema. Se calcula que para el año 2035 más de 1.850.000 personas en Chile, casi 2 millones, padezcan de diabetes tipo 2. Una enfermedad que ha ido en aumento en los últimos años y que conlleva, como decíamos al inicio, bastantes gastos, tanto para el sector público como el privado. Superan los 60 millones de pesos en promedio en aquellos pacientes que tienen que enfrentar complicaciones porque no han sido bien tratados en esta diabetes 2. Por ejemplo, diálisis. Bueno, queremos analizar este panorama. El alza de diabéticos, sus costos y desafíos. Rubén Rojas, economista de la salud, está acá con nosotros. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Rubén, usted hizo un estudio aplicando un modelo, ¿verdad?, para graficar bien el tema de los costos, los desafíos, la comparación entre una diabetes 2 bien tratada, una sin un adecuado tratamiento que conlleva complicaciones. Sí. ¿Qué, en primer lugar, lo motivó a realizar este estudio para esta enfermedad en particular, diabetes 2? Ya, sí, muy bien. Efectivamente, realizamos un estudio que tratara de dimensionar la enfermedad en varias aristas. La primera es la sanitaria, porque una persona enferma tiene un problema de salud que puede quitarle la vida, puede traerle complicaciones, qué sé yo. Y luego la económica. Yo como economista de salud trato e intento siempre de atacar el problema por las dos aristas porque siempre se confunde esto de, economista de salud, ¿para qué? Si ya todos los médicos estamos ahorrando y queremos gastar lo menos posible. Y el tema no es gastar poco, sino que gastar bien. En el fondo lo que uno va a invertir en los recursos en salud sean eficientes, ¿ya? Entonces, hicimos una primera aproximación mientras yo estuve en la Universidad Católica. Con el grupo de la UC hicimos una estimación individual. Entonces, decíamos, un paciente que se puede cuidar o es capaz de controlar su diabetes va a tener un costo, por ejemplo, para el Estado de 7 millones de pesos y va a vivir más o menos 17 años, desde los 55 de promedio. Si ese paciente empieza a generar complicaciones de la diabetes, el costo empieza a aumentar. Entonces, un paciente dializado, como usted mencionaba, puede tener un costo de 60 millones de pesos desde que se le diagnostica hasta que muere. ¿Y qué pasaba? Cuando yo presentaba estos resultados, a mí me decían, oiga, profesor, ¿esto es por año? Yo decía, no, esto es todo el tiempo, desde que se diagnostica, supongamos a los 55 años hasta que muere, no sé, 15, 20 años después. Y me decían, es que nosotros necesitamos por año, los resultados por año. Entonces yo volvía y le decía, la diabetes no es por año. De hecho, las enfermedades crónicas la diagnostican y te mueres con ella. Por lo tanto, la lógica anualizada no tiene ninguna lógica más que la del presupuesto de la nación. Claro. Entonces, esa fue una motivación para hacer esta segunda etapa. Y justo me junté con un médico diabetólogo de Antofagasta, que es el doctor Cristian Tavilo, y me dice, ¿sabes, Rubén? Cada vez que yo muestro resultados clínicos a los médicos, no les genero ningún tipo no se le mueven ni las cejas, no les impacta. No les impacta en absoluto porque ya todos saben. Entonces, yo veo los resultados económicos y digo, yo creo que mostrándoles resultados económicos vamos a tener algún impacto. Y bueno, y eso fue lo que hicimos, nos juntamos, hicimos un estudio de un año después y dijimos, vamos a calcular cuáles son los costos que se podría evitar el Estado, para no usar la palabra ahorro, porque si uno quisiera ahorrar, mejor no les da nada y espera que el desenlace sea natural. A ver, pero esto suena como una discusión un poco fría, técnica, frente a una situación tan humana y claro, muchas veces difícil, dolorosa para las familias cuando es una enfermedad. Exacto. Pero llevándolo a un término súper práctico, que es el fondo de este estudio, según lo que entiendo, el Estado de Chile se podría ahorrar más de 2.000 millones si hace más eficiente la ejecución de sus recursos en esta materia con buen tratamiento. Exacto. Evitando complicaciones. Exacto. La gente diría, bueno, ya, ok, pero claro, es que a lo mejor esos 2.200 millones se podrían ocupar
en otras coberturas. Por supuesto, por supuesto. De hecho, a lo que llegamos finalmente es que si el Estado fuera capaz de tratar a los pacientes diabéticos de una manera tal de que el paciente cambie su comportamiento. Recordemos que el principal responsable o el que va a lograr el mayor cambio siempre va a ser el paciente. Porque si yo le doy una caja a usted de un tratamiento de última generación, estoy suponiendo después que cuando llega a su casa usted se lo va a tomar. En cambio, si uno intenta modificar el comportamiento, que fue lo que se hizo en este estudio, aparte de esa caja de última generación, había una enfermera que lo llamaba todos los días a los pacientes. Y le decía, se puso la insulina, se tomó sus medicamentos, salió a caminar, recordó su dieta sana. Entonces había como alguien que le estaba golpeando el hombro todo el tiempo. Exacto, un Pepe Grillo. Y por eso los resultados fueron tan buenos. Y cuando uno transforma ese resultado, que está en una medida clínica, y lo extrapola a una medida económica, te da como resultado que el Estado podría evitar por año, cada 100.000 pacientes diabéticos, una suma alrededor de 2.000 millones de pesos. Claro, por cada año. Y estamos hablando de que hoy día diabetes 2, que es la no insulino dependiente, exacto, es la que se adquiere, normalmente claro, empieza a afectar a las personas, hay casos de todas las edades, pero de los 50 exacto, en adelante, ¿no? Exacto. 1,5 millones, un sí, millón y medio de personas. Sí. Ahora, las estimaciones más cercanas al año 2035, por lo menos deberíamos estar en los 2 millones de pacientes en el país. Yo creo, porque hoy día pasan efectos combinados. Una cosa es que la población está envejeciendo a una tasa mayor a la que venía envejeciendo 10 años atrás. Entonces hay una curva que va empinándose, ¿cierto? Otro efecto es que la prevalencia viene creciendo por sí sola, es decir, la cantidad de personas diabéticas hoy día viene creciendo a otra velocidad. Pero no por sí sola, porque tenemos problemas estructurales. Exacto, tenemos problemas de obesidad infantil que parte con la base muy problemática, exacto, estilo de vida, sedentarismo, exacto, alimentación defectuosa, todo eso lleva a que esto se incremente y además que se anticipen estas problemáticas, ¿no? Entonces, si es que antes teníamos 500.000 nuevos diabéticos cada 10 años, ahora eso va a ir creciendo. Ya, la diabetes, la prevalencia general son 12.3% de la población, pero en mayores a 65 años es 30%. 30%. Entonces, si la población envejece, ese 30% va a ser, claro, va a multiplicar por más. A mí me parece súper interesante el tema de las complicaciones de la diabetes 2. Da la impresión, por un tema cultural, que no se le teme a la diabetes 2. Es como parte de la vejez. Ah, ya tengo problemas con el azúcar, ya entonces no voy a poder comer más azúcar y se acabó el problema. Exacto. Y muchos no siguen el tratamiento, pero resulta que es mucho más que eso y se pueden provocar una serie de enfermedades paralelas, relacionadas, que son las que incrementan el costo, volviendo al tema del estudio. Sí. Por ejemplo, danos uno más, está el pie diabético. Sí, claro, las amputaciones. Las amputaciones, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular. Y ahí está el problema. Y la falla renal, por eso la diálisis, ¿no? Exacto. El principal problema quizás de la diabetes, aparte de ser un tremendo problema de salud, es que no duele. Entonces, no te genera esa necesidad, esa exigibilidad inmediata de tener que hacer algo. Si a ti te dicen, si tú eres un fumador y te dicen, te fumas un cigarro más y te mueres, probablemente vas a frenar y toda esta capital adictivo a la nicotina se te va a frenar en un minuto. Aquí los efectos son a largo plazo y como no duele, no se ve. Una persona que deja de tomarse un tratamiento 3 días probablemente no le vaya a pasar nada. Entonces, como que hay un desenlace tan largo que probablemente tu comportamiento no va a ser el adecuado porque no se ve el desenlace todavía. Y esto va mucho más allá de sentirse mal. Claro. Una persona que tiene diabetes 2 va generando, si no se cuida, un deterioro orgánico. Exacto. O sea, la excesiva presencia de azúcar en la sangre, exacto, que no es normal. La insulina naturalmente del páncreas va regulando el nivel, exacto, ¿cierto? Sí. Pero si hay azúcar permanentemente en alto nivel en la sangre, te va provocando todas estas fallas. Exacto. O sea, todos los órganos empiezan a verse sobreexigidos como una maquinaria, ¿no?, de precisión y se empiezan a provocar estas enfermedades. Exacto. Hay complicaciones macrovasculares y microvasculares. Y nosotros lo que hicimos fue
tomar experiencias que se hicieron en Inglaterra y que se siguieron de tan buena forma que publicaron ecuaciones y nosotros esas ecuaciones las mezclamos con chilenos. Es como si tú quisieras hacer una cazuela, por ejemplo, y te llevas una receta de cazuela a Irlanda y allá vayas a comprar las papas y el arroz y toda la cosa y lo haces allá, pero con una receta chilena. Te va a quedar una cazuela que a lo mejor vas a ver como la chilena, pero siempre va a ser una cazuela. Y cuando aquí hicimos lo mismo. Ya, y cuando toman ese modelo, por ejemplo, el británico. El británico. ¿Qué es lo que se logra de manera concreta? Por ejemplo, ustedes lograron hacer una comparación evidente entre lo que significa en plata un paciente bien tratado y lo que significa un paciente con tratamiento defectuoso o parcial. Lo que se logró hacer es el costo de un paciente que logra sus metas de diabetes, que son hemoglobina glicosilada menor a 7, la presión arterial controlada, etcétera, versus uno que no logró controlar su diabetes. Entonces, claro, por ejemplo, el caso del paciente que mejor controló su diabetes, de los 55 años hasta que muere, para el Estado vale 7 millones de pesos, cuesta 7 millones de pesos. Y ese mismo paciente, pero sin ningún control, que genera insuficiencia renal, puede costar 60 millones de pesos. Si además, mínimo, porque si además genera leí una parte del estudio que ese paciente que tuvo una complicación, el cálculo económico se hace en base a que se dializa. O sea, tuvo falla renal, nada más que eso. Nada más 60 millones más. Sí. Pero no, si tuvo insuficiencia cardíaca, claro, usted le suma 15 millones más en promedio. Con toda la limitante que hoy día que tenemos, que fue para costear ese estudio, usamos las tarifas de FONASA, que no son, según todos los cálculos que se han hecho, no representan fielmente el costo. Entonces ya tenemos un escenario de mínimos, digamos. O sea, por lo menos es eso. Y que es lo que estamos hoy día tratando de llevarlo a un nuevo nivel. El objetivo de esto es entregar este insumo al sistema privado y público. ¿Para qué? Para generar, me imagino yo, una mayor conciencia de lo que esto significa ante una proyección que es ascendente. ¿Qué pasa con la prevención? Sí, mira, el objetivo es generar un cambio de comportamiento a los pacientes, a los médicos que tratan y a las autoridades y a los directivos. ¿Por qué a los médicos? Porque hoy día ¿Qué culpa tiene el médico? El médico te trata, te diagnostica, te dice... Hoy día... pero depende del paciente si se porta bien o no, ¿no? Hoy día, sí, es que de repente, claro, uno como que estigmatiza esto de portarse bien o portarse mal al paciente, pero hay una serie de determinantes sociales también. Es decir, el paciente, imagínate una persona que, no sé, está sin trabajo, que tiene que, no sé, 4 hijos y que no puede andar muy preocupado de su salud. No es culpa tampoco del paciente. Entonces, por ejemplo, en el factor de alimentación. Normalmente tienen que llevar una dieta especial, en fin, y a veces no da. Exacto. Si uno va y dice, bueno, tengo diabetes 2 y el médico te receta todos los días palmito con salmón, probablemente no toda la población vaya a poder comprarlo. Entonces, es un problema súper multifactorial. ¿Y por qué los médicos? Porque de repente también nos pasó en esta experiencia del estudio de Antofagasta, que lo que se hizo fue conectar al paciente, al médico general que atiende en atención primaria en el CEFAM, con un médico diabetólogo a través de Skype. No había más recursos porque hicimos este proyecto sin casi nada de recursos. Entonces el médico general le preguntaba al diabetólogo, ¿qué puedo hacer con la insulina? Y en el caso del doctor Tavilo, él partió con esto y un grupo allá en Antofagasta que les decía, súbale la insulina nomás, no tenga problema. Entonces así el general también aprendía de cómo insulinizar a esos pacientes. Por lo tanto, este estudio fue una multiintervención también. Fue conectar al diabetólogo con el médico general, fue tener una enfermera que todos los días le golpeara el hombro al paciente. También se registraron los resultados en una tabulación de datos, qué sé yo. Hicimos las extrapolaciones económicas. Fue como un estudio que abarcó varios aspectos. Finalmente, Rubén, ¿el panorama es solamente preocupante para Chile o esto es una tendencia mundial? Entiendo que hay algunas cifras internacionales, yo no sé si son de la Organización Mundial de la Salud, pero hablan de un 10-11%. Sí.
de Sí. prevalencia de la diabetes Sí, 2 en el mundo? Sí, la Organización Federación de Diabetes Internacional lanza más o menos ese número. Es un problema en crecimiento casi en todos los países del mundo. Hay algunos que, bueno, tienen, por ejemplo, niveles de política pública de fomentar el uso de la bicicleta, más parques, en los cuales, claro, hay menor sedentarismo y se tiende a tener mayor incentivo en esto. Por lo tanto, claro, excepto casos excepcionales, el problema va creciendo hoy día y, claro, hoy día nosotros tenemos que tratar a los pacientes que están enfermos, pero hay que hacer un freno antes, digamos, lo que dijiste tú recién de cómo hacemos prevención. Prevenir Eso es mejor que clave, curar. pero claro, o sea, Pero si ya no queda más que curar, hay que tratar. el gasto, hacerlo Exacto, más hay eficiente que para tratar. poder Exactamente. utilizar de manera más correcta los recursos Exacto. que siempre son escasos. Gracias Exacto. por venir. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.